¿Sabías que bajo Jerusalén existe una tumba que ni los imperios, ni la guerra, ni el tiempo han podido destruir? Hoy te llevaremos hasta el corazón de la fe, la tumba de María, la Madre de Jesús. Quédate hasta el final y descubre por qué este lugar sigue desafiando la historia. La tumba de María, orígenes, misterio y custodia. A los pies silenciosos del Monte de los Olivos, donde aún susurran los olivos milenarios de Getsemaní, se oculta una cripta sagrada que, desde hace siglos, guarda uno de los secretos más venerados de la cristiandad, la tumba de María, la Madre de Jesús. Este lugar, excavado en la roca viva de Jerusalén, ha visto pasar ejércitos, imperios, credos y cruzadas, pero permanece como un signo inmutable de fe y esperanza para millones de peregrinos. Orígenes y tradición. Los primeros cristianos, herederos directos de la fe apostólica, preservaron celosamente la memoria de María. Según la tradición e historia más antigua recabadas, nos dice que cuando llegó el momento de su muerte, llamada dormición en Oriente, los apóstoles se reunieron milagrosamente en Jerusalén para velar su paso de esta vida a la eternidad. Fue junto al huerto de los olivos, en el mismo valle de Josafat donde Jesús sudó sangre, donde María fue sepultada en una tumba excavada en la roca, siguiendo la costumbre judía del siglo I. Relatos antiguos sostienen que Tomás, el apóstol incrédulo, llegó tarde y pidió ver el cuerpo de María. Al abrir la tumba, la hallaron vacía, solo flores y el perfume de la incorruptibilidad quedaron como testigos. Así surgió la convicción de la Asunción, celebrada por Oriente y Occidente. María, como nueva arca de la alianza, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Aunque la Iglesia Católica definió este dogma formalmente hasta 1950, la raíz de esta fe es antiquísima. Peregrinos como Egeria, en el siglo IV, ya hablaban de una iglesia erigida cerca de Getsemaní, donde los fieles recordaban la tumba de la Madre de Dios. Desde entonces, generación tras generación, cristianos de distintas lenguas y ritos acudieron a este sepulcro como a un vientre de roca donde se medita sobre la vida, la muerte y la promesa de la resurrección. La iglesia sobre la tumba. La estructura que protege la tumba de María es una joya de piedra sumergida en el tiempo. Para acceder a ella hay que descender casi 50 escalones que invitan a un viaje interior. Cada peldaño lleva al corazón de la fe primitiva. Allí, en la penumbra iluminada por lámparas votivas, la pequeña capilla ortodoxa resguarda la losa de mármol bajo la cual, según la tradición, reposó el cuerpo de María. En sus orígenes, se cree que la primera iglesia formal fue impulsada por la emperatriz Pulqueria en el siglo V y reforzada por el emperador bizantino Mauricio en el siglo VI. A lo largo de los siglos, la cripta fue decorada, saqueada y restaurada sin cesar. Hoy, la iglesia es compartida por ortodoxos griegos y armenios, con presencia de coptos, siríacos y franciscanos católicos, que realizan procesiones y ritos bajo la tenue luz de velas. Este subsuelo de oración ha resistido terremotos, conquistas y cambios de imperios. Sobre sus muros, los fieles cuelgan iconos bizantinos, dejan cruces talladas, encienden cirios y murmuran letanías en griego, armenio, árabe o latín. La fragancia del incienso impregna las piedras como un susurro antiguo que recuerda que, en Jerusalén, cada piedra tiene una historia y cada historia una plegaria. Fe, controversia y devoción. A lo largo de los siglos, la autenticidad de la tumba ha sido defendida, además de los textos recabados, por la tradición oral, los escritos patrísticos y la fe viva de millones de peregrinos. No existen pruebas arqueológicas concluyentes que la identifiquen sin margen de duda, pero tampoco se conoce ningún otro sitio con una tradición tan continua. Las iglesias orientales sostienen firmemente que este es el lugar real donde la Madre de Dios fue colocada en la tierra antes de ser elevada a los cielos. Para la Iglesia Católica, la tumba no contradice el dogma de la Asunción, se reconoce como lugar de tránsito, no como tumba definitiva.
Por eso, mientras Oriente acoge la idea de la dormición, que es la muerte natural de María, en espera de su asunción, Occidente pone énfasis en el misterio de su asunción. Esta diferencia no rompe la unidad del relato, sino que lo enriquece, permitiendo a los cristianos de distintas confesiones contemplar a María como signo de victoria sobre la muerte. Las guerras a las que ha sobrevivido. El sepulcro de María es, en sí mismo, un testigo silencioso de la historia convulsa de Jerusalén. Desde la invasión persa del 614, que arrasó la ciudad santa y destruyó iglesias cristianas, hasta la conquista musulmana en el año 638, la tumba permaneció resguardada por la devoción local. Sobrevivió a la tormenta de las cruzadas y a la caída del reino latino de Jerusalén en 1187. Resistió la época mameluca. Aquí quiero hacer una aclaración, porque para la mayoría de nosotros no pudiéramos entender qué es la época mameluca. Esta época fue el periodo entre los años 1250 y 1517, en que Jerusalén y gran parte del Medio Oriente estuvieron gobernados por los mamelucos, una dinastía de antiguos esclavos, soldados convertidos en sultanes. Y luego vino la dominación otomana. Estos periodos fueron marcados por tensiones religiosas y saqueos sin control. Incluso en la era moderna, la tumba se mantuvo en pie durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que dividió Jerusalén, y la Guerra de los 6 Días en 1967, que volvió a unir la ciudad bajo control israelí. A pesar de estar en una de las zonas más conflictivas del mundo, y más en nuestros días marcados por conflictos armados en la región, la cripta continúa siendo un remanso de oración. Ha sido reparada, adornada y protegida por generaciones y generaciones que, sin importar quién gobierne la superficie, reconocen que bajo esas piedras duerme un fragmento sagrado de la fe cristiana. ¿Por qué les pertenece la custodia a la Iglesia Ortodoxa? La custodia del sepulcro está hoy en manos de la Iglesia Ortodoxa griega, compartida con los armenios y otras iglesias orientales. La razón es histórica. Cuando Jerusalén formaba parte del Imperio Bizantino, la iglesia local estaba bajo la autoridad de la Iglesia de Oriente. Tras el cisma de 1054, la separación entre Oriente y Occidente marcó la diferencia en custodias. Cuando llegaron los cruzados en 1099, los católicos latinos asumieron la protección de la tumba por un tiempo, pero tras la caída del reino cruzado y la restauración del dominio musulmán, la custodia volvió a las comunidades cristianas orientales que permanecieron ininterrumpidamente en la tierra donde surgió la fe. La continuidad histórica y la presencia local explican por qué hoy el sepulcro es, litúrgicamente, territorio ortodoxo. Mientras tanto, la Iglesia Católica honra la Dormición y la Asunción con otro santuario, la Basílica de la Dormición en el Monte Sión, construida en el siglo XX, símbolo de la fe occidental en la glorificación de María. Así, Oriente guarda la roca y Occidente proclama el misterio, sin contradecirse, sino completándose. Ahora exploraremos algunos de los textos que señalan el sitio donde se encuentra el sepulcro de la Virgen María, pero quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes un comentario y un pulgar arriba. Eso me ayudará a crear otros videos que sean de tu interés y que, si no es mucho pedirte, compartas este video. De corazón, te doy las gracias. Textos apócrifos que señalan el lugar. La veneración de la tumba se apoya también en textos apócrifos que, aunque no son canónicos, fueron esenciales para fijar la historia y tradición. El Transitus Mariae, o Liber Requiei Mariae, escrito en los siglos IV y V, describe cómo los apóstoles depositaron a María en una tumba de Getsemaní y hallaron su cuerpo desaparecido. El Evangelio Juan, en los textos apócrifos, sobre la dormición, detalla la procesión fúnebre y la sepultura junto al huerto de los olivos. San Juan Damasceno, en sus homilías del siglo VIII, ubicó explícitamente la dormición y el sepulcro en el valle de Josafat y Getsemaní. Estos relatos, mezclados de historia y piadosa leyenda, sellaron en la conciencia cristiana que la Madre de Dios descansó allí antes de ascender al cielo.
Pero espera. ¿Sabías que, a pesar de que millones de fieles la veneran, ningún papa ha entrado jamás en esta cripta? Lo que viene a continuación te revelará la razón detrás de este enigma y la sorprendente custodia de este sepulcro sagrado. Además te presentaré la oración que los fieles cristianos rezan en el sepulcro de María. En la era contemporánea, varios papas han peregrinado a Tierra Santa, orando en Getsemaní y en la Basílica de la Dormición. Pablo VI abrió el camino en 1964, Juan Pablo II siguió en el 2000, seguido por Benedicto XVI en 2009 y Francisco en 2014. Todos han venerado el lugar, celebrado misas y pronunciado palabras de esperanza, pero ninguno ha descendido a la cripta ortodoxa de la tumba. La razón es sencilla y profundamente respetuosa: el sepulcro pertenece litúrgicamente a la custodia ortodoxa y armenia. Los papas, como signo de comunión y deferencia, pero sobre todo por respeto inmenso, honran la tradición local, evitando gestos que pudieran interpretarse como intromisión. Así, la unidad de la fe se manifiesta en la diferencia de custodias, y la devoción mariana se expresa con reverencia, sin necesidad de traspasar la puerta de la roca. Hoy, mientras el sol se filtra entre los olivos de Getsemaní y los muros de Jerusalén guardan siglos de rezos, la tumba de María sigue invitando al silencio. Bajo sus escalones de piedra late el corazón de una madre, de una fe, de un misterio que ni el tiempo, ni la guerra, ni el hombre han podido borrar. Un sepulcro vacío que proclama una promesa, porque ha mirado la humildad de su sierva: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora te comparto con gusto la oración de los peregrinos ante el sepulcro de María. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que en este lugar santo fuiste depositada por los santos apóstoles, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo amado. Así como este sepulcro guardó tu purísimo cuerpo, y fue testigo de tu gloriosa asunción al cielo, haz que nuestras vidas estén siempre guardadas en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades, sino líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén.